Capítulo 109. Una reunión. Cariño, podríamos ir a Uxmeade si quieres. No tenemos que ver el partido. Le dijo Evelyn a Daphne mientras se sentaban en el palco VIP. Ella solo estaba calibrando su reacción. Daphne negó con la cabeza ante la respuesta de su madre. No, creo que veré este. Quiero ver cómo le va a Slytherin. Dijo casualmente, aunque Astoria y Evelyn intercambiaron miradas de complicidad. ¿Por qué?, preguntó Astoria en broma. ¿Tienes miedo de que Ravenclaw sea derrotado de la misma manera que Gryffindor? Daphne se burló. El equipo de nuestra casa no es tan estúpido como los demás. Ya han ideado varias contramedidas. Salud. En ese momento, la multitud comenzó a gritar cuando los jugadores entraron al campo. Daphne miró al chico que acababa de llegar como si fuera el dueño del estadio. Con la escoba en la mano y vestido con su equipo de Quidditch, entró como si fuera dueño del campo. Arrogante. Pensó mientras hacía una mueca, al escuchar la reacción del público intensificarse ante su entrada. No pasó desapercibido que la mayoría de la audiencia que lo animaba eran mujeres. Había visto muchos jugadores como él y no le agrada ninguno de ellos. Poniendo la cabeza al cielo porque son un poquito buenos. Todavía tiene que ver a alguien que realmente tenga las habilidades suficientes para respaldarlo. Cuando comenzó la recapitulación, Daphne hizo una mueca de dolor, mientras su mente intentaba una vez más recordar el pasado, dándole una intensa sensación de pérdida. Tuvo que intensificar su oplumancia para evitar que su mente intentara pensar en el pasado. Daffy. Cariño, ¿estás bien? Estoy bien. Daphne hizo caso omiso de su preocupación. Quienquiera que le haya enseñado esto, su oplumancia estaba aumentando a un ritmo dramático debido a ellos. Parece que ahora está mejor. Evelyn suspiró aliviada y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Al principio, su dolor comenzaba cada vez que se mencionaba algo remotamente relacionado con Axel. Por eso Axel se había convertido en un tema prohibido en casa. Así que estaba muy contenta de que Daphne ahora pudiera verlo sin muchos problemas. Por otro lado, al mirar el resumen, Daphne frunció el ceño ante la noticia sobre su compromiso, incluso con su oplumancia activada. ¿Por qué diablos dijo que está soltero?, murmuró, recordando su primer recuerdo después de despertar. El chico estaba claramente comprometido. Con Martina Valentino además. Sin embargo, él todavía es lo suficientemente asqueroso como para coquetear con ella de esa manera. Él realmente está soltero, dijo Evelyn. Daphne miró a su madre confundida. ¿De qué estás hablando? Evelyn suspiró al recordar lo que Axel le había dicho. Los Valentino lo utilizaron como escudo para esquivar la oferta de alianza matrimonial de la familia Mikhailov. ¿Era eso o la guerra?, dijo, contenta de poder finalmente hablar de ello ahora que la condición de su hija había mejorado. Entonces, él realmente no está comprometido, murmuró Daphne, mientras veía a Axel golpear al heredero Mikhailov hasta convertirlo en pulpa en el resumen. Esta era una gran noticia y ella tenía tantas preguntas. Si realmente no está comprometido, ¿por qué luchó contra el heredero de una de las familias mágicas más peligrosas? ¿Realmente le gusta Martina o simplemente hizo todo eso por ella incluso cuando solo son amigos? Y, acerca de que él era soltero, ¿por qué él le dijo eso específicamente? Y lo más importante, ¿por qué diablos su corazón late tan rápido? Pero, antes de que pudiera pensarlo mucho, vio aparecer en la pantalla la imagen de un joven Axel, y a los comentaristas describiendo su pasado huérfano nacido de muggles en detalle. ¿Qué demonios? ¿Por qué muestran esto? Ella no pudo evitar murmurar. Ya se enfrentaba a suficientes problemas en la escuela, y ahora este asunto ha vuelto a plantearse, y delante de todo el mundo. La supremacía de sangre es un problema en muchas comunidades mágicas. Definitivamente le conseguiría muchos enemigos. Al observar la reacción de Axel que se mostró en la pantalla, efectivamente, también parecía bastante molesto por todo el asunto. ¿No van demasiado lejos?, ella preguntó. Evelyn le dio unas palmaditas en la espalda. No te preocupes, cariño. Tiene mucho respaldo, dijo tranquilizadoramente. Sin mencionar el apoyo total de la familia Valentino y la casa Reengras, también cuenta con otro poderoso patrocinador. Por eso, aunque Evelyn también estaba enojada, pudo contener su furia. Él estará bien, ella prometió. Daphne hizo una pausa cuando se dio cuenta de algo. Esperar.
¿Quién dijo que estoy preocupada por él? ¿Por qué piensas eso? No me gusta nada. Es tan arrogante y griega. Asqueroso. Exclamó, avergonzada por las suposiciones de su madre. Él era el que estaba en mi habitación diciendo que estaba soltero. No hice nada. Daphne había leído todos los artículos sobre él. Era una persona muy arrogante, egoísta y ensimismada. Todavía tiene que ver algo que justifique esa actitud. Tomemos como ejemplo esta situación. A pesar de toda su arrogancia y valentía, no puede hacer nada cuando su privacidad fue destruida frente a sus ojos. Todavía tendrá que jugar y entretener a la audiencia, tal como los patrocinadores quieren que lo haga. Astoria miró inocentemente a su hermana. Pero Daphne, ¿cuándo dijo mamá algo acerca de que te gusta? ¿Y por qué intentas explicarte con tanto detalle? Daphne no tenía palabras que decirle a su hermana, aunque en ese momento, un sonido agudo interrumpió el silencio, atrayendo la atención de todos, y Daphne ocultó su rostro en sus omnioculares, de repente muy interesada en el juego. Sonó otro silbido, lo que significa que el soplón ya había sido atrapado. Punto exclamación de apertura exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. La mandíbula de Daphne cayó. Justo antes de que comenzara el partido, vio a Axel mirarla directamente a los ojos, como si pudiera ver a través de la lente de los omnioculares. E incluso después de que sonó el silbato, ella no lo vio buscando el soplón en absoluto, mientras mantenía contacto visual, aparentemente en su tiempo libre. Sintió como si él le estuviera diciendo que mirara el partido y retándola a interrogarlo nuevamente. Y luego se fue, sin siquiera mirar hacia dónde iba. Antes de que pudiera encontrarlo de nuevo, él ya había atrapado la snitch. Simplemente, ¿qué diablos? Como alguien que ha tenido un gran interés en el Quidditch desde la infancia, Daphne todavía no podía entender cómo lo lograba. Ella ya había estado pensando que la actuación pasada fue algo único. No, ella había estado tratando de convencerse a sí misma de eso. Pero al ver lo que acababa de hacer, ella realmente tenía que reconocerlo. Aunque, Axel no parecía estar satisfecho con eso. Lo volvió a atrapar. Astoria anunció triunfalmente solo un minuto después, levantando ambas manos en celebración, mientras Madame Och hacía sonar el silbato nuevamente. ¿En realidad? ¿Pero ni siquiera puedo ver? Preguntó Evelyn, mirando a su alrededor. Daphne miró desconcertada a su madre y a su hermana. ¿Estos dos? ¿Desde cuándo empiezas a interesarte por el Quidditch? Preguntó, sintiéndose absurda. Durante mucho tiempo, ella había sido la única fanática del Quidditch en la familia a pesar de todos sus intentos por engancharlos. Se le había hecho muy difícil ir a ver partidos específicos. Y ahora, mirándolas a las dos, uno pensaría que son un par de fanáticas entusiasmadas con el juego. Evelyn y Astoria evitaron su mirada ante esa pregunta. Nosotros solo. Evelyn estaba diciendo, pero Astoria de repente exclamó mientras señalaba la pantalla, y también logró rescatar a su madre mientras todos centraban su atención en ella. Vieron una mancha verde corriendo alrededor del estadio. «¡Tan rápido!», exclamó Astoria. «Por los calcetines de Merlín. No es eso peligroso», murmuró Evelyn tapándose la boca. Cuando vieron la imagen borrosa, escucharon otro silbido, lo que significaba que el soplón había sido atrapado nuevamente. «Él realmente es increíble», exclamó Astoria con estrellas en los ojos, mientras Evelyn fruncía el ceño ante el peligro de la situación. Ambos incluso se olvidaron de Daphne, quien tenía los ojos muy abiertos mientras miraba a Axel con puro asombro. A diferencia de Evelyn y Astoria, ella sabía la magnitud de lo que él estaba haciendo en ese momento. «Este chico», murmuró, inclinándose inconscientemente hacia adelante. «Nunca había visto a un chico tan loco como él. ¿Realmente lo va a hacer?» «Él realmente está loco», dijo, sacudiendo la cabeza mientras los latidos de su corazón seguían aumentando. Ella pensó en sus palabras hace un momento. Cuando su privacidad fue violada, ella pensó que él no podría hacer nada al respecto. Pero esto... ¿de verdad va a llegar tan lejos solo para joder a quienes intentaron aprovecharse de él? Daphne siguió mirando el marcador y su ansiedad aumentó junto con el marcador. El campo quedó completamente en silencio, sin jugadores moviéndose. ¿Por qué nadie se mueve?, preguntó Astoria. Porque tienen miedo de morir si Axel choca contra ellos.
explicó Evelyn. Astoria frunció el ceño. Entonces, ¿no está en peligro? Daphne negó con la cabeza. Esa es la cosa. Puede esquivar a esas personas a esa velocidad, lo cual es muy poco probable, o simplemente le importa un carajo. Cualquiera sea el caso, nadie más ha intentado siquiera hacer lo que él está haciendo ahora. Si lo hicieran, ya estarían en San Mungos o 6 pies bajo tierra en tanto tiempo. Manejar la escoba a esta velocidad ya es un desafío que nadie había afrontado antes. Y esquivar a alguien que de repente se interpone en tu camino, estaría fuera del ámbito de las posibilidades humanas. Por eso pensó que estaba loco. Simplemente está apostando a que nadie estaría tan loco como para interponerse en su camino. Hermana, ¿estás bien? ¿Por qué te muerdes el labio? Daphne ignoró a Astoria, con los ojos fijos en Axel. Ella estaba sintiendo un lío de emociones en este momento. Ya has dejado claro tu punto. ¿No es esto suficiente? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Pensó, mientras sus manos retorcían inconscientemente los omnioculares que sostenía. Pero Axel no parecía tener ningún problema en continuar. Voló así durante un total de 25 minutos, destruyendo por completo a quienes habían dudado de él. ¿Qué? Y, como si su mensaje no fuera lo suficientemente claro, levantó un dedo medio gigante hacia todos, solo para decir, puedo, así que lo hice. Así que lo que. Y luego, salió del estadio casualmente, como si no acabara de realizar el truco más salvaje en la historia del Quidditch. Punto exclamación de cierre 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 exclamación de cierre. Tan pronto como salió, la multitud salió de su estupor. Y entonces, se produjo el mayor alboroto en el estadio, con todos enloquecidos. Incluso las personas sentadas en el palco VIP se levantaron al darse cuenta de lo que acababa de suceder. Habían estado al borde de su asiento desde el momento en que comenzó el partido. Pero luego, de repente, Unt se retiró a mitad de la primera mitad, mientras les señalaba con el dedo. Su mensaje fue claro. En este juego puedo controlarlo todo. Si no lo quiero, ustedes no podrán disfrutar el partido. Así que no me hagas enojar. Y efectivamente tenía razón. Todos sintieron que les habían dado una bola azul. Y parecía completamente inútil ver el resto del partido después de lo que acababan de presenciar. Yair. Guau. Axel. 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 Pase lo que pase, Astoria definitivamente se estaba divirtiendo. Daphne, ¿tu equipo de Ravenclaw puede ofrecer contramedidas para esto? Preguntó en broma. Pero Daphne no respondió. Tenía las mejillas sonrojadas y su respiración era irregular, pero tenía la cara helada. Ella se levantó de su asiento. Tenía problemas para respirar. Sin decir nada, salió del palco VIP, con el rostro inexpresivo. Daphne. Astoria se levantó para seguirla, pero Evelyn la detuvo y sacudió la cabeza. Fuera del palco VIP, los pasos de Daphne se hicieron más rápidos, hasta que se encontró corriendo. Ese tipo, no quiere vivir. Ella echaba humo mientras corría. ¿Pero qué me importa? Que muera. No tenía ningún propósito, ningún destino ni ningún plan en mente. Ella ni siquiera estaba pensando. Todo lo que quería hacer era sacar esta congestión de su sistema. En poco tiempo, se encontró justo enfrente del vestuario de Slytherin, con el puño en alto y tocando la puerta. Daphne hizo una pausa al darse cuenta de dónde estaba y qué estaba a punto de hacer. El vestuario de Slytherin. No sabía lo que estaba pensando cuando sus piernas la trajeron a este lugar. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? Confundida, Daphne se llevó una mano a la cabeza. Acababa de ver un espectáculo que normalmente la haría animar incluso más que Astoria. Si en el pasado hubiera visto a un jugador así, definitivamente se habría convertido en una completa fanática de ese jugador. Y esta vez, ella sintió todas esas emociones. Pero, todo quedó dominado por el sentimiento de ansiedad al verlo realizar algo tan peligroso. ¿Qué pasa si choca? ¿Qué pasa si muere o resulta herido? Estos pensamientos seguían viniendo a su cabeza, haciéndola morderse el labio. Por eso no sabía qué hacer en ese momento. Sin embargo, antes de que pudiera aclarar su cabeza, la puerta del vestuario se abrió, sorprendiéndola muchísimo. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. ¿Estás bien? Cuando giró la cabeza, sus ojos vieron a un preocupado Axel, que había abierto la puerta.
Y, lo que es más importante, estaba sin camisa, con una camiseta colgada en la otra mano. Al parecer, había estado en proceso de cambio. Los ojos de Daphne se abrieron al vislumbrar su físico, sus ojos siguieron los músculos llenos de todo tipo de cicatrices, la vista de todas esas heridas hacía que le doliera el corazón. Si había pensado que podría haber sido físicamente la estudiante más apta de Hogwarts, esa ilusión desapareció instantáneamente de su cabeza. Ella estaba tan sorprendida que mientras se alejaba de él, tropezó con sus propios pies, provocando que cayera hacia atrás. Cuidado. Axel dio un paso adelante para atraparla rápidamente, su mano rodeó su cintura, acortando la distancia entre ellos. ¿Qué? Daphne entró en estado de shock y miró fijamente a Axel mientras sus manos terminaban sobre sus hombros desnudos en busca de apoyo. Estaba tan sorprendida que su oplumancia se le escapó de control. Un sentimiento intenso la dominó, que parecía una mezcla de dulzura, pérdida y cientos de otras emociones. Abrumada por las emociones, su agarre sobre sus hombros se hizo más fuerte, mientras miraba a Axel aturdida. «Daphne». Axel gritó. «¿Estás bien?» Daphne parpadeó y sus ojos poco a poco se enfocaron. Bofetada. Sus manos golpearon sus hombros, lo que solo terminó lastimándole más las manos mientras se alejaba de él. «No me importa». Ella le informó, antes de salir corriendo, con el doble de velocidad con la que había llegado. Punto interrogación de apertura interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre interrogación de cierre. Dejada en el pasillo, Axel sacudió la cabeza con ironía. Definitivamente hay progreso. Pero, como era de esperar, todavía es demasiado pronto. Él pensó. Tiene que recuperar esos recuerdos rápidamente. Capítulo 110. Nueva varita. Cuando Axel vio a Daphne parada sin aliento justo afuera de la puerta usando los ojos arcanos, se sorprendió tanto que ni siquiera se había molestado en cambiarse adecuadamente antes de abrir la puerta, por lo que probablemente ella había huido ahora mismo. Como era de esperar, este cuerpo es demasiado feo para mirarlo. Al mirar su forma en retirada, la mano de Axel se levantó inconscientemente, como para detenerla. Pero luego lo bajó, sacudiendo la cabeza. «Solo espérame», murmuró, renovando su determinación. Al regresar al vestuario, Axel abrió la interfaz del sistema. Recuperar los recuerdos de Daphne no es sencillo. Después de todo, hay una razón por la cual los sanadores no están haciendo nada. En primer lugar, es casi imposible llegar a lo más profundo de la mente sin dañarla, ya que es bastante sensible y débil. E incluso si lo hiciera, la maldición interferiría con el desbloqueo de sus recuerdos, causándole daño de todos modos. Por eso, para ayudarla, necesita hacer dos cosas. Primero, necesita liberarse de la maldición. Y segundo, tiene que desbloquear los recuerdos. Para el primer paso, eliminar la maldición, necesita realizar un ritual complicado, que requiere ingredientes que ni siquiera conoce. Esta es la parte más difícil. Y luego, para el segundo paso, es decir, desbloquear sus recuerdos, es algo que él tiene el poder de lograr. Desencadenar. Otorga la capacidad de deshacerse de todo tipo de grilletes. Avance actual. 4,4%. Es esta habilidad. Él puede desbloquear sus recuerdos usando esta habilidad. Pero para lograrlo, necesitaría llevarlo al 35% de avance, lo cual será difícil. Esta habilidad es tan jodidamente versátil que incluso después de entrenarla durante la semana pasada, solo ha logrado este progreso. Además de esto, también tiene que entrenar sus otras habilidades, ya que no se sabe cuán peligrosa puede ser la organización. Y luego está el asunto del Quidditch. Su siguiente partido fue contra la casa de Daphne. Todavía no había pensado qué haría al respecto. El amor de Daphne por el Quidditch es incuestionable y también está orgullosa de su casa, como lo demuestra la frecuencia con la que alaba su casa mientras se burla de las otras casas. Entonces, incluso como alguien a quien le importa un carajo el tema, Axel aún puede entender que la Daphne actual podría enojarse si destruyera Ravenclaw, y que tampoco le gustaría que fuera suave con los cabrones. Y el partido siguiente sería contra Mautokoro, en el que se permitiría la magia. Si pudiera usar sus habilidades sin reprimirse, podría aplastarlas incluso sin magia. Pero el problema es... Tengo que dejar de presumir. Murmuró. No puede seguir mostrándose como alguien con habilidades ilimitadas.
Sistema, es posible que la organización investigue sobre mí a través de Magi IB antes de intentar llegar a mí, ¿verdad? Afirmativo. Es un hecho que lo harán. Maldita sea. Esa es la razón por la que tiene que dejar de alardear. Si la organización quiere ver los clips de su juego, tiene que demostrar que tiene límites y que sus habilidades no son demasiado útiles en el combate, para que la organización no decida desplegar sus armas pesadas para tratar con él. Y para ello no puede utilizar el mismo truco que utilizó hoy en un partido contra Maoto Koro. La velocidad a la que volaba era incluso más rápida que la velocidad de ráfaga obtenida por el boom de lanzamiento. En este momento, todo el mundo tiene la impresión de que no puede esquivar nada a esa velocidad, y solo hacía esto porque sabía que nadie intentaría interponerse en su camino. Pero, si los jugadores de Maoto Koro despliegan jutsus por todo el estadio y él los esquiva y no muere, revelaría demasiado de su velocidad de reacción. Si la organización tiene que lidiar con un objetivo así, intentarían atraparlo completamente inconsciente para que no pueda reaccionar, que es lo último que quiere. Entonces, al agregar este problema, Axel revisó su lista de tareas pendientes. Recuperar a Daphne. Paso 1, recuperar a Daphne. Paso 2, entrenar todas las habilidades, 2 partidos y estar siempre atento a los ataques de la organización y, finalmente, obtener información sobre el colgante que lleva alrededor del cuello. A través de la organización, ya que supuestamente es la clave para derrotar a Voldemort. Suspiro, demasiado. Axel murmuró con un suspiro. Últimamente ha tenido esa sensación de cansancio que a veces le obliga a suspirar. No es como si estuviera trabajando más que la cantidad de trabajo que solía hacer hace unos meses. Pero incluso cuando la cantidad de trabajo que hace es similar, hasta hace unos meses solía estar bastante contento y lleno de espíritu. Ahora, sin embargo, suspiró. Axel suspiró una vez más. Cerrando la interfaz mientras se ponía su camiseta, comenzó a regresar al castillo, con los hombros ligeramente caídos. Iba a empezar a entrenar de nuevo. Aunque, en ese momento, escuchó un timbre de notificación procedente de su espejo Magi, lo que le hizo comprobarlo. Como alguien que nunca había usado estos dispositivos, Axel no se había molestado en usarlos antes, considerándolos una pérdida de tiempo. Ni siquiera había aprendido adecuadamente a operarlos. Pero tras el incidente con Daphne, ha decidido rectificar sus opiniones al respecto. Al mirar el Magi espejo, Axel se dio cuenta de que era una llamada de Martina, así que lo contestó, escuchando inmediatamente su voz. Sí, espera, estoy llamando a Axel ahora mismo, pero no esperes una respuesta. No usa su teléfono en absoluto. Ojalá tuviera su autocontrol y disciplina. Decía Martina. Su voz era brillante y emocionada, lo que significaba que estaba a punto de hablar de algo positivo. Falsa alarma. Pensó Axel, con el hombro caído nuevamente mientras continuaba caminando hacia el castillo. ¿Qué pasa?, preguntó, pero no hubo respuesta, ya que Martina de repente dejó de hablar. Se escuchó una risa, muy probablemente de Endo, antes de que Martina volviera a hablar. ¿De verdad contestaste? ¿Cómo? Axel frunció el ceño. ¿No debería haberlo hecho? No. Es fantástico que hayas contestado, exclamó Martina apresuradamente. Dile que estuvo genial en el juego. Llegó la voz de Alessandro. Dile que yo también soy fan. Llegó la voz de Enzo. Martina los ignoró a los dos mientras se concentraba en la llamada. En realidad, llamé para informarles que su varita ya está lista. Lo tengo conmigo, así que puedes venir a buscarlo cuando. Auge. Axel ya se había ido antes de que Martina terminara sus palabras. Su varita. Era algo que había impedido a su mente siquiera pensar en ello, ya que era algo que no podía esperar. Eso es lo mucho que lo esperaba. Entonces, cuando escuchó las palabras de Martina, todo su cansancio desapareció mientras corría hacia el palco VIP. Axel intentó sentir dentro de sí mismo la conexión que había estado latente todo este tiempo. Apenas le respondería. Pero esta vez, cuando extendió la mano, la conexión cobró vida y le respondió rápidamente. Axel podía sentir que se hacía más fuerte a medida que la distancia disminuía, lo que le hacía aumentar aún más su velocidad. Dentro de la caja VIP. Así que puedes venir y retirarlo en cualquier momento. Tengo que decirte que es realmente increíble. Yo. Hola. Axel. ¿Estás escuchando? Martina miró confundida el espejo Magi.
Encogiéndose de hombros, miró a su padre y a su hermano. Creo que ya viene. Será mejor que ustedes dos comiencen a prepararse para disculparse. No lo hiciste la última vez. Alessandro se relajó en su sillón. Que venga. Zup. En ese momento, la puerta se abrió y se cerró y Axel se encontró cara a cara con Martina, que estaba parada detrás del sillón de Alessandro. La varita. El demando. La puerta se abrió de nuevo, mientras guardias alarmados se asomaban para investigar cómo la puerta cerrada y vigilada se había abierto y cerrado por sí sola en un breve segundo, solo para ver la silueta de una persona parada justo detrás de sus jefes. Silla de espaldas a ellos, sin permitirles ver el rostro del intruso. Si eso no fuera lo suficientemente alarmante, la princesa Martina también estaba desprotegida justo enfrente del intruso, completamente al alcance de su mano. Justo cuando pensaban que todo había terminado, la jefa se levantó, indicándoles que se fueran mientras la puerta se cerraba nuevamente con su magia. Francesca le sonrió a Axel, no tan sorprendida por su rápida aparición. Chao, Axel. Puedo simplemente decir que lo hiciste muy bien en el partido. Tu varita está lista. Es, probablemente mi mejor trabajo con diferencia. Martina también asintió. Los materiales utilizados son absolutamente los mejores. El cristal oscuro era tan interesante. No he trabajado en nada parecido. Y la madera. Fue lo más difícil de abrir. Ella dijo efusivamente. En verdad, nunca antes había visto algo parecido al cristal oscuro. Tenía tantas propiedades misteriosas. Y la madera, si no tuviera el lingüista. Habilidad otorgada por el rock que le permitió comprender los símbolos que fueron tallados para sellarlo, no habría podido encontrar una manera de abrirlo todo. Nunca antes había visto algo similar a ellos. Axel esperó impaciente mientras Martina sacaba lentamente una caja de madera ornamentada de su bolso. Pero, tan pronto como salió, una onda de choque recorrió la habitación, cuando la tapa de la caja se abrió, revelando una varita brillante. Su cuerpo producía una intensa luz dorada, pero el área alrededor de su núcleo estaba completamente oscura, como si absorbiera toda la luz. De él salían poderosas fluctuaciones, como si sintiera que su maestro estaba cerca. Francesca estaba perturbada. Nunca antes había respondido así. Murmuró con asombro y precaución, sacando también su propia varita. Pero Axel se limitó a reír. Tú también estás impaciente, ¿eh? Pensó, finalmente recogiéndolo. Y tan pronto como lo hizo, un destello cegador iluminó la habitación, y Axel sintió la alegría de la varita al reunirse con él. De repente, Axel sintió que había recuperado una parte de sí mismo que había perdido. La luz finalmente se apagó y Axel finalmente vio la varita. La forma y el tamaño seguían siendo los mismos, pero se había cambiado la madera y también se le había añadido una empuñadura hecha de piel de basilisco. Axel asintió con satisfacción. A pesar del enorme poder que contenía, no parecía superficial ni llamativo. A él le gustó. Axel, papá y Enzo tienen algo que decir. Mientras Axel examinaba su varita, Martina habló, mirando fijamente a su padre y a su hermano. Enzo se encogió de hombros mientras se levantaba. Escucha, hombre, no deberíamos haber hecho lo que hicimos. Te metió en muchos problemas, e incluso los Mikhailov te atacaron. No te merecías todo eso. Eres un buen tipo. Entonces, a modo de disculpa, yo. El pauso. Te doy permiso para perseguir a mi hermana. Maldita sea, al menos eres mejor que los demás y la haces muy feliz, no intentaré matarla si la persigues. Dijo con dificultad, como si estuviera haciendo un gran compromiso. Enzo, cállate. Dijo Martina. Alessandro también se levantó. Hijo, te metimos en problemas y aún así salvaste a Tina después de eso. No sabes lo grande que es ese favor. Así que te lo digo ahora mismo. Lo que necesites no dudes en preguntar. Si eso no pone a mi familia en peligro, lo haré por ti. Entonces, ¿estamos bien? Preguntó, ofreciéndole la mano. Axel miró la mano ofrecida mientras apretaba los puños. No sabes lo que me ha costado lo que hiciste. Dijo, sacudiendo la cabeza, mientras su varita producía una atmósfera espeluznante, sintiendo sus emociones. Preferiría que miles de hombres murieran en la guerra que Daphne sufriera. Entonces, no hay forma de perdonarlos. Pero Axel se calmó. No conseguirá nada mostrando su enfado. Levantó la mano. Pero, en lugar de estrecharle la mano, puso un trozo de papel en la mano de Alessandro.
No puedo adquirir los ingredientes que no estén cruzados. Consigue tantos como puedas. Alessandro miró el papel y se le salieron los ojos de las órbitas. Todos los que conozco son bastante difíciles de conseguir y de algunos ni siquiera he oído hablar. ¿Cómo carajos conseguiste los que están cruzados? Axel arqueó las cejas hacia Alessandro, con el rostro tranquilo. Muy pocas cosas pueden impedirme conseguir lo que quiero. Dijo con total naturalidad, antes de salir de la habitación. Tenía que probar su nueva varita. Al salir del estadio, se dirigió a su escondite en el castillo. Era el lugar que el sistema le había dado como recompensa de la misión. Como estaba bien escondido y era difícil de abrir, ya estaba completamente olvidado, lo que le permitió a Axel tenerlo todo para él solo. Desbloqueando todos los hechizos y trampas adicionales que había colocado, fue directamente a su sala de entrenamiento, que actualmente tenía muchos ingredientes y botín acumulados. Dejando todo rápidamente a un lado, levantó su varita. Bueno, veamos qué puedes hacer. Murmuró, descartando por completo de su mente las acrobacias que había realizado en el partido de hoy. No tenía idea de la gran conmoción que había causado. Capítulo 111. Encuentro con Dumbledore. Axel estaba en la sala de entrenamiento de su escondite. Había rodeado completamente este lugar con capas y capas de protecciones y encantamientos para su práctica, por lo que no le preocupaba dañar este lugar. Finalmente sacó su varita recién reparada y mejorada, que ya no se sentía igual. Cuando lo compró, no esperaba gran cosa de él. Era solo una herramienta utilizada para lanzar magia. Pero después de usarla durante más de un año, se dio cuenta de que la varita tenía cierto grado de sensibilidad, aunque fuera un poco. Tenía emociones y juicio propio para servir solo al amo que considera digno y que lo trata bien. Después de que se dio cuenta de eso y realmente comenzó a ganarse su lealtad, poco a poco dejó de verlo simplemente como una herramienta. Desde entonces, hasta su destrucción, no lo había decepcionado ni una sola vez, incluso dañándose a sí mismo para cumplir su orden. Axel no era tan cruel como para no cuidar de un ayudante tan leal. Pero solo se enteró cuando ya no estaba. Ahora que había vuelto, y mucho más poderoso de lo que había imaginado, Axel sintió que su cansancio había disminuido bastante y ya no sentía las ganas de suspirar. Era como si una parte de sí mismo hubiera sido restaurada y avanzar ya no fuera tan difícil como lo era hace apenas una hora. Si Daphne se curara, sentiría que podría dominar el mundo. Veamos qué puedes hacer. Murmuró, y la varita brilló en respuesta. Axel apuntó al muñeco de entrenamiento. Reducto. Auge. El muñeco quedó reducido a nada y la mayoría de las capas de protección que había instalado en las paredes también habían desaparecido. Pero, lo que fue aún más desconcertante fue que Axel se encontró cayendo al suelo justo después, completamente impotente. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo de verdad? Exclamó Axel, incapaz de comprender la situación en absoluto. Muy bien, el hechizo era poderoso, mucho más poderoso de lo que un simple reducto puede llegar a ser. Pero, ¿cómo exactamente terminó cayendo? La última vez que esto sucedió, había cargado eléctrica impulsa durante una cantidad aterradora de tiempo en límite de ruptura. En ese momento, si el hechizo no hubiera atravesado la ventana, podría haber destruido cualquier cosa a su paso. Entonces, en este momento, no le parecía un intercambio equitativo perder todos sus poderes por algo tan más débil. ¿Sistema, qué diablos? Axel, los materiales utilizados en tu varita tienen orígenes extraordinarios y su combinación hace que la varita sea aún más poderosa. Actualmente no tienes la capacidad de dibujar magia con él. Para usarlo, primero debes entrenar con él. Axel frunció el ceño. ¿De qué diablos estás hablando? No he tenido ningún problema relacionado con mi aptitud mágica después de curarme. ¿Qué tienen de especial estos materiales? Tu actitud no es menor, Axel. A otras personas les resultará aún más difícil usarlo. El problema es que la varita es demasiado poderosa. Especialmente debido a la madera, el cristal oscuro, las habilidades de elaboración de varitas de nivel maestro y tu vínculo con el núcleo de querubín empoderado. Todas las cosas combinadas, se contarán entre los principales conductos mágicos incluso en otros mundos. ¿Qué? Una risa absurda escapó de la boca de Axel. Se reveló demasiada información en el último comunicado. ¿Por qué parece que los otros mundos son mucho más poderosos que este mundo? Porque ese es el caso. Mierda.
Axel decidió no pensar en los otros mundos por ahora. Y centrarse en el mundo actual. ¿Qué pasa con la varita de Saúco? A diferencia del novato que había sido, Axel ahora sabía que era la varita de Saúco. La varita más poderosa del mundo. ¿Es más poderoso que eso? Es. El margen entre la varita de Saúco y otras varitas bien elaboradas y con buenos dueños no es tan grande. Esta varita puede ser mucho más superior, si puedes usarla a ese nivel. Axel sonrió. Ahora estamos hablando. Sacando su varita nuevamente, Axel comenzó a divertirse con ella nuevamente. Sin que Axel lo supiera, el incidente causado por él volvió a sacudir internet, esta vez causando olas aún mayores. La imagen de un logotipo gigante del dedo medio hecho de humo verde apareció en las noticias de los principales medios de comunicación de todo el mundo ese mismo día. Axel Hunt se fuera del mundo dedo medio gigante levantado en el estadio Axel Hunt rompe el Quidditch. Este tipo de artículos y videoclips aparecían por todas partes. Pero eso no fue suficiente. En internet, una edición de vídeo explotó a lo grande, obteniendo muchas vistas con el título: El truco más salvaje en la historia del Quidditch. Primero aparecía Axel entrando al estadio y luego pasando a la parte donde se mostraba su pasado en la pantalla, mostrando su reacción de molestia cuando muchas personas en la multitud comenzaron a abuchearlo y abuchearlo. Y luego, una música rápida comienza a resonar de fondo, mientras muestra a Axel primero destruyendo al equipo oponente, volando a una velocidad que obligó a otros a dejar de volar mientras atrapaba la snitch en rápidas sucesiones. El marcador se mostró subiendo unilateralmente en un múltiplo de 50 hasta el minuto 25, mostrando la reacción estupefacta y hechizada del público, después de lo cual Axel se fue a mitad del partido como un gángster, dejando el dedo medio en el aire. Este vídeo tuvo un gran éxito y se hizo popular incluso entre las personas que no tienen un interés activo en el Quidditch. Y de momento, cosas como Axel Hunt. Últimas travesuras de Salvaje Hunt. ¿Qué es la marca salvaje? ¿Cómo crear un logo con el dedo medio con magia? ¿Y cómo crear la marca salvaje? Estaban en las principales búsquedas. Copiando esto, algunos estudiantes hicieron un vídeo en el que entraron al salón de clases de Lockhart y le dijeron en la cara que ya no asistirían a sus clases, dando razones legítimas como que sus clases son sobre él mismo y tonterías inútiles, incluso agregando algunos pequeños clips de sus clases anteriores como prueba. Después de decir su parte frente a toda la clase, los estudiantes se marcharon dejando el signo del dedo medio a Lockhart. Este vídeo también se volvió viral, especialmente debido a la fama ya existente de Lockhart. Y entonces sucedió algo sorprendente. Esto llevó al inicio de una tendencia en la que la gente publicaba vídeos de ellos haciendo algo salvaje y luego dejaban el símbolo del dedo medio. Y este símbolo del dedo medio que Axel había creado, comenzó a llamarse la marca salvaje. En apenas unos días internet se llenó de vídeos relacionados con esto. El año apenas comenzaba y Axel se había convertido en el personaje más famoso de 1993. Pero claro, no todo fue positivo. Axel fue duramente criticado por usar un gesto obsceno en público, y la oposición de estas personas solo aumentó a medida que Savage Mark ganó popularidad. Llegó al punto que se le exigió que se le prohibiera jugar Quidditch en futuros partidos en Hogwarts, algo contra lo que incluso los patrocinadores y Ludo Bagman protestaron. Después de todo, no se podía ganar dinero sin Axel. Y, como persona en cuestión aquí, Axel era completamente inmune a toda la situación. Continuó sus días como de costumbre haciendo sus propias cosas y asistiendo solo a ciertas clases por razones de apariencia. Theodore y Tracy, quienes recientemente se habían convertido en las dos únicas personas con las que salía, le contaban las oleadas de insectos que había causado de vez en cuando, pero Axel no les prestaba mucha atención. El profesor McGonagall fue el único entre los profesores que lo reprendió por su comportamiento. Estoy muy decepcionado de usted, señor Hunt. Usted derribó la reputación de la escuela con su gesto grosero. No es así como debería comportarse un estudiante de Hogwarts. 50 puntos menos que Slytherin. Como si le importara un carajo. Aparte de eso, todo iba igual. Hasta que un día pasó algo. Señor Hunt, te han llamado a la oficina del director. La profesora McGonagall le informó un día cuando salía de su salón de clases, lo que lo hizo detenerse en seco. ¿Qué? Axel pensó que tal vez había escuchado mal debido a todos los estudiantes charlando. Pero McGonagall destruyó su esperanza.
El director te ha llamado. Repitió pacientemente. La entrada está en el 7º piso, custodiada por una gárgola. La contraseña es Sherbet Lemon. Vete ahora. Dijo, y Axel casi pudo escuchar un atisbo de regodeo en su voz, pero tal vez fue solo su imaginación. Estás en problemas, amigo. Dijo Theodore, mientras Axel salía del aula aturdido. Creando tantos titulares y controversias, no me sorprende que esto esté sucediendo. Era solo cuestión de tiempo. Dijo Tracy. Sin embargo, por las cosas maravillosas que hiciste, diría que vale la pena. Sacudiendo la cabeza, Axel se separó de ellos en las escaleras, dirigiéndose al 7º piso. Su cabeza tenía cientos de pensamientos. ¿Qué quiere el viejo fósil de él? Ahora que lo pensaba, podría haber muchas razones. No había asistido adecuadamente a las clases, había tenido conflictos con varios estudiantes y, cuando las cosas se pusieron difíciles, incluso se había metido en muchas confrontaciones físicas también. Aparte de esto, también estuvo su acto más reciente de hacer el gesto de dar la espalda frente a una audiencia internacional. No solo había afectado a Hogwarts. Imagen, también había impedido que la escuela obtuviera una generosa cantidad de dinero en promociones, a pesar de que lo obtenían aprovechándose de él en primer lugar. Y luego también estaban sus hazañas secretas, que podrían haber sido reveladas a pesar de que se aseguró de estar siempre atento a los elfos domésticos y los retratos en la advertencia del sistema. Entonces, al final, Axel decidió no pensar demasiado en ello. Lo que pasará pasará. Si Dumbledore quisiera hacer algunos trucos turbios, no lo habría llamado tan abiertamente. Al llegar a la gárgola, Axel la miró fijamente por unos momentos usando ojos arcanos, admirando los encantamientos. ¿Contraseña? Preguntó con irritación, como si estuviera acostumbrado a que la gente lo mirara fijamente. ¿Sorbete de limón? Preguntó Axel, sintiéndose bastante dudoso. Sorprendentemente, realmente funcionó, ya que la escalera que conducía a la torre del director apareció frente a él. Le hizo preguntarse si Dumbledore estaba realmente un poco chiflado como había sospechado. Cuando llamó a la puerta, ésta se abrió sola. Encogiéndose de hombros, Axel entró con la guardia alta y sus ojos arcanos sutilmente activos. Sin embargo, lo que vio dentro fue bastante sorprendente. Las paredes estaban cubiertas por retratos de varios ancianos. A un lado, había extraños instrumentos plateados colocados sobre pequeñas mesas de patas delgadas. Los dispositivos emitían un zumbido bajo, que armonizaba extrañamente con el entorno. En la segunda sección, había un escritorio de caoba con un gran sillón, que actualmente estaba vacío, y la tercera sección tenía una especie de pequeña biblioteca con todo tipo de libros antiguos que Axel estaba seguro se venderían por mucho dinero. Sin embargo, todo esto no fue lo que realmente lo sorprendió. Era la presencia de la vieja niebla detrás de la biblioteca. Sí, Dumbledore estaba presente en la oficina, pero el problema era que estaba desilusionado. Axel solo lo había notado porque estaba usando los ojos arcanos. Disculpe. Profesor Dumbledore. Llamó, pero no obtuvo respuesta. Al principio, Axel solo había pretendido mirar más allá de él, pero ahora se le estaba volviendo difícil fingir que no podía ver al director, y estaba empezando a sentirse un poco incómodo. Axel no sabía qué quería Dumbledore de él, ya que el anciano estaba allí parado, sin hacer nada. Chirrido. En ese momento, un sonido llamó la atención de Axel. Al mirar, encontró un pequeño pájaro con plumaje escarlata y plumas doradas en la cola, sentado en una percha al lado de la mesa. Mientras Axel observaba, el pájaro voló desde su percha volando hacia Axel. Chirrido. Llegó a aterrizar sobre su hombro. Inclinando la cabeza hacia un lado, lo miró con uno de sus brillantes ojos negros. Desde que Axel lo miraba a través de ojos arcanos, se dio cuenta de que el pájaro era mágico. Y ahora que estaba sentado sobre su hombro, podía sentir el calor irradiando de él, confirmando su identidad. Un maldito fénix. Axel murmuró fascinado. Había investigado extensamente sobre las criaturas debido a sus fascinantes habilidades, especialmente la curación y la teletransportación, pero era la primera vez que veía una. Había escuchado rumores acerca de que Dumbledore tenía uno, pero no sabía que era verdad. A estas alturas, el pájaro también parecía haber terminado con su evaluación de él. Hizo un ruido chirriante que lastimó gravemente sus tímpanos y se fue volando dejando una explosión de llamas que chamuscó las puntas del cabello de Axel. ¿Qué
Axel casi golpea al pájaro hasta dejarlo en el olvido, pero controló el impulso ya que Dumbledore estaba justo aquí, observando el espectáculo con las manos cruzadas frente a él. Axel se tocó las puntas de su cabello que emitían humo. «Maldito pavo en llamas», maldijo, haciendo que el pájaro le graznara indignado. Una risa profunda resonó en la habitación, mientras Dumbledore salía de detrás del estante de la biblioteca con su desilusión deshecha. Un pavo en llamas. Oh, esa es realmente una comparación bastante reflexiva, señor Hunt. Dijo divertido Dumbledore, quien pensó que había sorprendido a Axel con su entrada. Pero su nombre es Fawkes. Y él es un fénix. Bueno, Fawkes. No parece gustarle mucho. Dijo Axel suavemente. Sabía que los Phoenix eran criaturas ligeras y podían juzgar el carácter de una persona, por lo que había entendido por qué Dumbledore pretendía estar detrás de la biblioteca antes. El viejo lo estaba poniendo a prueba, comprobando el de Fawkes. Reacción hacia él. Y parece que había suspendido espectacularmente la prueba. Fawkes le graznó a Axel una vez más antes de volar para posarse en el hombro de Dumbledore. En efecto. Pero no le hagas caso. A veces puede ser un poco grosero. Dijo Dumbledore mientras iba a sentarse detrás de su escritorio, pero Axel estaba un poco confundido si el anciano le estaba respondiendo a él o a Fawkes. Profesor Dumbledore, la profesora McGonagall me dijo que usted me había citado. Dijo Axel, preguntando indirectamente, ¿por qué carajo me llamaste aquí? En efecto. Dumbledore asintió, ajustándose sus gafas de media luna. Debes preguntarte por qué te llamaron aquí. Por favor, tome asiento. Bueno, claro. Pensó Axel para sus adentros mientras se sentaba frente al director. Dumbledore tranquilamente se metió un caramelo en la boca. ¿Gotas de limón?, preguntó ofreciéndole un poco, lo que Axel negó con impaciencia. Dumbledore se rió. Señor Hunt, no tienes que estar tan tenso. Déjame asegurarte que no estás en ningún tipo de problema. Simplemente la llamé para tener una agradable charla con usted, ya que estoy un poco preocupado. Dijo, mirando a Axel a través de sus gafas. ¿Preocupado? Dumbledore asintió con calma. Sí, señor Hunt, preocupado. Dijo, inclinándose hacia adelante. ¿Podría decirme cuáles son sus planes para el futuro? Y si no es demasiado personal, ¿podrías decirme cuál es tu objetivo? ¿Tu sueño? Axel lo pensó. ¿Sus planes para el futuro? Primero tiene que asegurarse de que haya uno, derrotando a Voldemort. ¿Y su sueño? Bueno, todavía no ha pensado mucho en ello. Así que simplemente negó con la cabeza. No, todavía no he pensado en nada. Respondió. Las cejas de Dumbledore se alzaron levemente por la sorpresa. ¿Ninguno? Con tus talentos, habría pensado que estarías interesado en seguir una carrera en Quidditch en el futuro. Reflexionó. No creo que lo juegue mucho después de este año. Dijo Axel, sacudiendo la cabeza. Para él, el Quidditch siempre ha sido, en general, solo un medio para lograr un fin. Esta vez, Dumbledore estaba genuinamente desconcertado por la declaración de Axel. Aquí estoy perdido, señor Hunt. ¿Puedo preguntarte por qué? Eres extremadamente talentoso para el deporte. Seguramente podrías obtener fama y riqueza ilimitadas si continuaras. No, preferiría no hacerlo. Toda la atención me resulta demasiado molesta. Dijo Axel desinteresadamente. En cuanto al dinero, mientras hubiera gente como los Mikhailov a quien saquear, no tenía por qué preocuparse. Dumbledore suspiró. Entonces, señor Hunt, ¿qué es lo que quiere? Como Slytherin, ¿no puedes decirme que no tienes ninguna ambición? Sí. Simplemente no siento la necesidad de decírtelo. Pensó Axel para sus adentros, mirando a Dumbledore. Pero cuando estaba a punto de responder, sintió una ligera sonda de legerimancia en su mente, desconcertado ante la osadía del anciano. Este viejo y arrugado brumoso. Axel maldijo. Fin del vídeo. Con esto finalizamos el vídeo. Recuerden suscribirse y dejar su like para apoyarme y seguir subiendo contenido. No olviden comentar para cualquier sugerencia o recomendación. Nos vemos en el próximo vídeo.